Hola, hoy te voy a hablar de glucemia. La glucemia es la medida de concentración de glucosa libre en la sangre, suero o plasma sanguíneo. Durante el ayuno, los niveles normales de glucosa oscilan entre 70 y 100 mg/dl. ¿Cuánto es normal la glucemia? Lo recomendable es que la glucemia se mida al levantarse por la mañana y antes del desayuno y se considera normal si los niveles de glucosa que se sitúan entre los 70 y 100 mg/dl en ayunas y en menos a 140 mg/dl 2 horas después de cada comida. ¿Qué pasa si tengo más de 110 de azúcar? Si tiene un nivel de azúcar en sangre de entre 110 y 125 mg/dl en ayunas, se le diagnosticará intolerancia a la glucosa. Este es un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes. Con una buena dieta y ejercicio puede evitar la progresión a la diabetes tipo 2. ¿Qué pasa si tengo 70 de glucosa? Es una afección que ocurre cuando el azúcar en la sangre del cuerpo, glucosa, disminuye y es demasiado bajo. El azúcar en la sangre por debajo de 70 mg/dl, 3,9 mol/L, se considera bajo. El azúcar sanguíneo a este nivel o por debajo puede ser dañino. El término médico para el azúcar bajo en la sangre es hipoglucemia. ¿Qué pasa cuando la glucosa está alta? Por lo tanto, las células no reciben el combustible que necesitan, y la glucosa se acumula en la sangre. Esto se llama glucosa alta. Sin tratamiento, la glucosa alta causa problemas como daño a los nervios, problemas de riñones u ojos, enfermedades del corazón y derrames. ¿Qué fruta le hace daño a los diabéticos? La chirimoya, el plátano y las uvas, en pocas cantidades. En el otro extremo se sitúan las frutas con un alto contenido en hidratos de carbono, como la chirimoya, el plátano o la uva. ¿Cómo bajar rápidamente el nivel de azúcar en la sangre? 7 formas fáciles para reducir naturalmente los niveles de azúcar en la sangre. Haz ejercicio regularmente. Controla tu ingesta de carbohidratos. Incrementa tu ingesta de fibra. Bebe agua y permanece hidratado. Implementa el control de las porciones. Elige alimentos con un índice glucémico bajo. Controla los niveles de estrés. ¿Qué pasa si un diabético tiene más de 300 de azúcar? Durante un periodo de cetoacidosis el nivel de glucosa en sangre suele superar los 300 mg/dl. De forma puntual, los cuerpos cetónicos pueden proporcionar energía, pero no durante mucho tiempo ya que en cantidades elevadas son muy tóxicos y provocan acidez. ¿Qué alimentos suben la glucosa rápidamente? Se suele decir que es la velocidad con la que los alimentos ricos en hidratos de carbono se absorben y elevan la glucemia. Entendiendo el punto más importante. La alimentación. Harinas refinadas. Frutas. Miel. Refrescos embotellados. Granola. ¿Qué comer para bajar el azúcar? Para reducir el azúcar en sangre, se aconseja consumir alimentos ricos en cromo, como los huevos, los frutos secos y los espárragos. Tomarlos antes de la comida o la cena impulsará la eliminación del azúcar del organismo. ¿Qué pasa si tengo 90 de glucosa? De acuerdo con los expertos, un nivel de entre 91 y 99 miligramos por decilitro, mg/dl, es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Anteriormente el límite de normalidad se consideraba por debajo de 100 mg/dl y las cifras entre 100 y 126 mg/dl son consideradas como glucosa basal alterada. ¿Qué pasa si tengo 60 de azúcar? Si las cifras son inferiores a 60, el organismo no puede funcionar adecuadamente y baja su rendimiento reaccionando con una serie de síntomas, el más frecuente, el mareo. Las causas principales son: la falta de comida suele ser la principal causa de los descensos de glucosa. ¿Qué pasa si tengo más de 200 de glucosa? Un nivel de glucosa sanguínea de entre 140 y 199 mg/dl, 7,8 a 11 mol/L, se considera prediabetes. Esto se suele conocer como tolerancia alterada a la glucosa. Un nivel de glucosa sanguínea de 200 mg/dl, 11,1 mol/L, o superior indica diabetes tipo 2. ¿Qué se debe hacer cuando la glucosa está alta? Ante un episodio de hiperglucemia, debes relajarte y no asustarte. Además, es muy importante tomar muchos líquidos para evitar la deshidratación, excepto si presentas vómitos. Asimismo, por lo general, la actividad física ayuda a disminuir los niveles de glucemia. ¿Qué pastilla es buena para bajar el azúcar? Compare las pastillas para la diabetes: glimetirida, Amaryl marca registrada. Glipizida, Glucotrol marca registrada.
Gliburide, diabeta marca registrada, glinase prejtab marca registrada, micronase marca registrada, pioglitasona, acto marca registrada. Rosilitasona, avandia marca registrada. Repaglinida, prandin marca registrada. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la hiperglucemia? Síntomas de hiperglucemia. Tener visión borrosa. Tener la piel seca. Sentirse débil o cansado. Necesidad de orinar mucho, o necesitar levantarse más seguido de lo usual en la noche para orinar. ¿Cuántas veces al día se toma la metformina para adelgazar? La dosis inicial habitual es de 500 mg 850 mg de metformina 2 o 3 veces al día, junto con las comidas o después de estas. Al cabo de 10 o 15 días, la posología se debe ajustar en función de los niveles de glucosa en sangre, dice Kasamidjana. ¿Cómo bajar el azúcar en la sangre con remedios naturales? ¿Cómo bajar el azúcar naturalmente? Té de salvia. La salvia posee efecto hipoglucemiante, ayudando a disminuir el azúcar en la sangre, ayudando a controlar la diabetes e inclusive a regular el azúcar en la prediabetes. Té de carqueja. Té de pata de vaca. Té de melón amargo. Té de chancapiedra. Té de planta de insulina. Té de canela. Té de moringa. ¿Qué pasa si un diabético tiene más de 500 de azúcar? Si su nivel de glucosa se encuentra entre 350 a 400 mg/dl, deberá llamar a su médico de confianza o cabecera. Si sus niveles de glucosa en sangre se encuentran por encima de 500 mg/dl, deberá llamar a su médico de confianza o cabecera y tendrá que acudir a urgencias. ¿Qué pasa cuando un diabético orina mucho? Algunas personas no presentan ningún síntoma en absoluto. Pero, cuando una persona desarrolla una diabetes tipo 2, puede orinar mucho porque su cuerpo intenta eliminar el exceso de azúcar en sangre a través de la orina. Beber mucho para compensar todo lo que elimina al orinar. ¿Cómo saber si tengo diabetes sin exámenes? ¿Cómo saber si padezco diabetes? Sed intensa, hambre intensa, cansancio o fatiga, visión borrosa, pérdida de sensibilidad en los pies o sensación de hormigueo, pérdida involuntaria de peso, micción con mayor frecuencia. ¿Qué frutas son buenas para bajar la glucosa? A excepción de la piña y el melón, la mayoría de las frutas tienen un índice glucémico bajo, en especial la manzana y los arándanos. Esto se debe a su gran contenido en agua y fibra que compensa su azúcar natural, fructosa. Ten en cuenta que, a medida que las frutas maduran, el índice glucémico, aumenta. ¿Qué significa cuando tengo el nivel de azúcar a 75? Siempre hay una cantidad circulando en la sangre porque la glucosa se utiliza en todos los órganos como fuente de energía. El organismo se encarga de regular que siempre haya unos niveles de glucosa en sangre de entre 70 y 110 mg/dl, lo que se considera el intervalo de normalidad. ¿Qué pasa si tengo 65 de azúcar? La hipoglucemia se produce cuando hay un nivel bajo de glucosa en sangre, normalmente por debajo de 65 mg/dl, pero puede variar según la persona. Cuando se notan los signos y síntomas, la hipoglucemia puede ser leve y se puede actuar comiendo o bebiendo algo que contenga carbohidratos. ¿Qué pasa si tengo 80 de azúcar? Entre 80 y 150 mg/dl. Debajo de este rango, puede tener hipoglucemia, o glucosa en la sangre muy baja. La hipoglucemia puede ser una condición potencialmente mortal. ¿Por qué se baja el azúcar en un diabético? Respuesta. La glucosa sanguínea baja, hipoglicemia, es el resultado de la presencia de demasiada insulina y muy poca glucosa, azúcar, en la sangre. Eso normalmente ocurre en los adultos diabéticos que se administran ciertos medicamentos para la diabetes, incluida la insulina. ¿Qué tipo de jugos pueden tomar los diabéticos? 8 jugos contra la diabetes. 1 jugo de col, rábano y limones. 2 jugo de lima. 3 jugo de vainita y col. 4 jugo de toronja, nopal, piña y apio. 5 jugo de nopal, calabacita y sábila. 6 jugo de tunas y apio. 7 jugo de perejil y guayaba. 8 jugo de cerezas y piña. ¿Qué medicamentos no pueden tomar los diabéticos? Otros medicamentos que pueden alterar los niveles de glucosa en la sangre son medicamentos antihipertensivos, sobre todo los diuréticos tiazídicos, los agentes beta bloqueantes, las estatinas, usadas para el tratamiento de la hipercolesterolemia, antibióticos como la quinolona. ¿Cuáles suelen ser los síntomas de la hiperglucemia? La hiperglucemia no provoca síntomas hasta que la concentración de glucosa es muy elevada, generalmente, cuando está por encima de los 180 a 200 mg por decilitro, mg/dl, o de los 10 a 11,1 milimoles por litro, mol/l.
¿Cómo se reconoce la hiperglucemia y la hipoglucemia? Los síntomas de la hipoglucemia: sudoración, pulso rápido, temblores, mareos, debilidad, coordinación disminuida, dificultad para concentrarse, visión borrosa, cefalea, dolor de cabeza, dificultad para realizar tareas cotidianas. ¿Qué pasa cuando baja el azúcar en el cuerpo? Cuando la concentración de azúcar en sangre baja demasiado, el cuerpo libera una hormona llamada adrenalina, o epinefrina, que ayuda a obtener rápidamente la glucosa almacenada y a llevarla al torrente sanguíneo. Esto puede hacer que la persona esté pálida, esté sudorosa. ¿Cuál es la fruta que más engorda? Descubre cuáles son las frutas que más engordan. Dátiles. Los dátiles tienen muchas vitaminas y minerales, y muchos otros nutrientes. Maracuyá es una fruta exótica que vemos en prácticamente todas las fruterías, a día de hoy. Coco. El coco nos sacia, y ello hace que no comamos más de la cuenta. Aguacate. Higos. Uvas. Plátano. ¿Cuál es la mejor fruta de todas? Aguacate, una de las frutas más sanas. Muchas personas ignoran que el aguacate es una fruta, pero lo es. Coco. Los expertos de la fe señalan que el coco es una fuente de fibra, hierro, selenio y potasio. Piña. Papaya. Manzana. Limón. Uvas. Pomelo. ¿Cuál es el refresco con menos azúcar? Actualmente Sprite en España es, de entre los refrescos más populares, la bebida con menos azúcar en su versión original, 6,6 gramos en una lata de 33 centilitros. Las versiones originales de Coca-Cola y Pepsi, por el contrario, se mantienen como las bebidas con mayor entre los refrescos más demandados, con 35 gramos por lata. ¿Cuánto tarda en hacer efecto la metformina para adelgazar? Aunque algunos estudios han demostrado que la metformina puede ayudar a perder peso, el medicamento no es una solución rápida. De acuerdo con un estudio a largo plazo, la pérdida de peso de la metformina tiende a ocurrir gradualmente durante 1 o 2 años. ¿Cómo se toma el topiramato para bajar de peso? La fentermina y el topiramato viene en forma de cápsulas de liberación prolongada de administración oral. El medicamento usualmente se toma con o sin alimentos una vez al día por la mañana. ¿Cuánto tiempo debo tomar Orlistat para adelgazar? El Orlistat, que es un medicamento que inhibe parcialmente la absorción intestinal de grasa de la dieta, debe utilizarse por ciclos. Puedes usarlo entre 2 a 3 meses y descansar un periodo equivalente o mínimo un mes, sumado al ejercicio aeróbico y mejorando el patrón alimenticio en el camino. ¿Qué no debe comer una persona con diabetes tipo 2? Azúcares. Azúcar de mesa, algunos edulcorantes como la fructosa, frutas y zumo de frutas, leche y yogur, dulces, bebidas azucaradas, chocolate y productos de bollería o pastelería. Almidones. Presentes en los alimentos farináceos como arroz, pasta, patata, legumbres, pan, cereales, bollería y pastelería. ¿Qué debe tomar de desayuno un diabético? Desayuno al paso. Pida un café con leche pequeño, hecho con leche descremada, y compre un paquetito de nueces, una fruta pequeña o ambos para acompañarlo. La avena ahora es un plato popular en el menú del desayuno. Pida una fruta pequeña y un parfait de yogur con una taza de café. ¿Qué puede cenar un diabético? Acompañe la ensalada con pan integral con ajo o fruta fresca. Pruebe los tacos de pollo. Use pollo rostizado o descongele y hace un pollo. Rellene una tortilla de maíz o trigo integral con pollo desmenuzado, tomates, lechuga, cilantro fresco y frijoles negros. ¿Cómo hago para bajar 4 kilos en una semana? Paso a paso de cómo bajar hasta 4 kilos en una semana. Desayuno. Un jugo de naranja o toronja con nopal. 1 sobre de avena con 4 nueces o almendras. Colación. Una pera. Una taza de gelatina light. Comida. Sopa de verduras. Filete de res, pollo o pescado asado. Colación. Una taza de gelatina light. Cena. 2 tostadas al comal. ¿Cuál es la fruta más peligrosa? Es el caso de la pera roja o árbol de seso, Bliggia sápida, que crece habitualmente en la zona de África Occidental. ¿Cuál es la fruta que más adelgazan? Las mejores frutas para adelgazar. Manzana. Existen muchas variedades de manzanas, pero todas son ricas en agua y en pectina, un componente básico para desintoxicar al organismo y bajar el colesterol malo. Fresa. Kiwi. Pomelo. Sandía. Papaya. Pera. Limón. ¿Qué tan grave es la hipoglucemia? La hipoglucemia se presenta cuando no hay suficiente glucosa, o azúcar, en la sangre.
A veces, las personas despreocupadamente dicen que tienen glucosa sanguínea baja, pero la verdadera hipoglucemia es una afección grave que puede conducir a serios problemas médicos si se la deja sin tratar. ¿Qué pasa si tengo el azúcar en 300? Durante un periodo de cetoacidosis el nivel de glucosa en sangre suele superar los 300 mg/dl. De forma puntual, los cuerpos cetónicos pueden proporcionar energía, pero no durante mucho tiempo ya que en cantidades elevadas son muy tóxicos y provocan acidez. ¿Qué alimentos suben la glucosa rápidamente? Se suele decir que es la velocidad con la que los alimentos ricos en hidrato de carbono se absorben y elevan la glucemia. Entendiendo el punto más importante. La alimentación. Harinas refinadas. Frutas. Miel. Refrescos embotellados. Granola. ¿Qué hacer en caso de hipoglucemia? Enfermería. Y en caso de hipoglucemia sin alteración de la conciencia. Dar por boca 10 a 15 gr. De hidratos de carbono sencillos, azúcares. Esperar unos 10-15 minutos y repetir la glucemia. Si el momento de la hipoglucemia es próximo a una de las comidas, se administra la ración de absorción rápida y se adelantará la comida. ¿Qué es la hiperglucemia y la hipoglucemia y cómo se regula? La glucemia es una de las variables más importantes que regulan nuestro cuerpo. Con esta palabra hacemos referencia, en realidad, a la concentración de glucosa en sangre. Si los niveles se elevan por encima a un umbral determinado, ocurre una hiperglucemia. Si descienden, estaremos ante una hipoglucemia. ¿Qué fruta le hace daño a los diabéticos? La chirimoya, el plátano y las uvas, en pocas cantidades. En el otro extremo se sitúan las frutas con un alto contenido en hidratos de carbono, como la chirimoya, el plátano o la uva. ¿Por qué a los diabéticos les da mucho sueño? Las oscilaciones en nuestros niveles de azúcar en sangre pueden estar detrás de los problemas de sueño y de la falta de descanso. La relación es recíproca, pues padecer diabetes, especialmente en el caso de la diabetes tipo 2, induce a padecer trastornos del sueño. ¿Qué es más peligroso, una hipoglucemia o una hiperglucemia? La hipoglucemia diabética puede ser igual de peligrosa que la hiperglucemia, aunque creamos lo contrario. Cuando se padece diabetes mellitus, el finalidad del tratamiento es lograr un control de los niveles de glucosa en sangre. 2. ¿Qué pasa si tengo más de 110 de azúcar? Si tiene un nivel de azúcar en sangre de entre 110 y 125 mg/dl en ayunas, se le diagnosticará intolerancia a la glucosa. Este es un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes. Con una buena dieta y ejercicio puede evitar la progresión a la diabetes tipo 2. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con diabetes tipo 2? Pacientes con diabetes controlada pueden vivir un promedio de 85 años. La diabetes es una enfermedad que requiere tratamiento de por vida y para tener un control adecuado de la enfermedad es necesario seguir ciertas medidas. ¿Cuál es el mejor medicamento para la diabetes tipo 2? Generalmente, la metformina es el primer medicamento que se receta para la diabetes de tipo 2. Actúa disminuyendo la producción de glucosa en el hígado y aumentando la sensibilidad de tu cuerpo a la insulina, de modo que el organismo pueda aprovecharla con más eficacia. ¿Cuál es la diabetes más mortal? La diabetes tipo 1 es el resultado de una enfermedad reumatológica en la que el propio cuerpo ataca y destruye las células beta del páncreas. Estas son las células que normalmente producen la insulina. El tipo 1 es una enfermedad con la cual el paciente deja de producir insulina en un tiempo relativamente corto. ¿Cuál es la mejor leche para un diabético? La leche pasteurizada que se comercializa como leche entera, semidescremada o descremada es un excelente alimento para diabéticos. La leche con lactosa demora más de 2 horas en digerirse y absorberse, provoca un aumento lento y moderado del azúcar en la sangre. ¿Qué pasa cuando el azúcar sube y baja? Las causas más comunes de la baja de glucosa en sangre o hipoglucemia en las personas con diabetes son: saltarse comidas, demorarte para comer, tomar la insulina o el medicamento para la diabetes en el momento equivocado. ¿Qué no debe comer una persona con hipoglucemia? Evite o reduzca el consumo de café, bebidas energéticas, refrescos gaseosos con cafeína. La cafeína estimula la producción de adrenalina, lo que induce hipoglucemia reactiva. También debe evitar los medicamentos que contienen cafeína en su composición. ¿Cuál es el mínimo y el máximo de azúcar en la sangre? Un nivel normal de azúcar en sangre es inferior a 140 mg/dl. Un azúcar en sangre entre 140 y 199 mg/dl se considera prediabetes, y un nivel de azúcar en sangre de 200 mg/dl o superior puede indicar diabetes.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar después de comer para medir la glucosa? La American Diabetes Association, Asociación Estadounidense de la Diabetes, generalmente recomienda los siguientes niveles de glucosa sanguínea. Entre 80 y 130 miligramos por decilitro, mg/dl, o 4,4 a 7,2 milimoles por litro, mol/l, antes de las comidas. Menos de 180 mg/dl, 10,0 mol/l, 2 horas después de las. ¿Qué órganos se ven afectados por la hipoglucemia? Éxito mantiene el nivel de glucosa en la sangre dentro de un rango normal hasta que vuelvas a comer. Tu cuerpo también tiene la capacidad de producir glucosa. Y es un proceso que ocurre principalmente en el hígado, pero también en los riñones. ¿Cuánto es lo normal de los diabéticos? La American Diabetes Association, ADA, recomienda que, si tienes diabetes, tus niveles de glucosa antes de comer, basal, deberían estar entre 80, 130 mg/dl y después de comer, postprandial, debería ser menor a 180 mg/dl1. ¿Qué significa tener la glucosa en 97? Los resultados de la prueba se dan en mg/dl, miligramos por decilitro. Un nivel normal en 99 o inferior. Prediabetes es de 100 a 125. Diabetes tipo 2 es 126 y superior. ¿Qué quiere decir mgdl? El nivel de glucosa en la sangre es la cantidad de glucosa, azúcar, que contiene la sangre. El nivel de glucosa en sangre también se denomina glucosa en suero y glucemia. Se mide en milimoles por litro, mol/l, o en miligramos por decilitro, mg/dl. ¿Qué pasa cuando uno orina mucho? Varios factores pueden estar relacionados con la micción frecuente, como por ejemplo, infección, enfermedad, lesión o irritación de la vejiga. Afecciones que aumentan la producción de orina. Cambios en los músculos, nervios u otros tejidos que afectan la función de la vejiga. ¿Cuántas veces hay que hacer pis al día? Una persona sana puede orinar entre 4 y 10 veces al día. Sin embargo, la cantidad promedio suele ser entre 6 y 7 veces en un período de 24 horas. ¿Cómo saber si los riñones están funcionando mal? Puede ser que notes uno o más de uno de los siguientes síntomas si tus riñones empiezan a fallar. Comezón, calambres musculares, náuseas o vómitos, no sentir hambre, hinchazón de los pies y tobillos, exceso de orinar o no orinar suficiente, dificultad para respirar, problemas para dormir. ¿Qué pasa si un diabético come azúcar? El exceso de azúcar se transfiere de la sangre a la orina, lo que desencadena un proceso de filtración que extrae enormes cantidades de líquido de tu cuerpo. Si no se trata, puede causar deshidratación potencialmente mortal e incluso llevar al coma diabético. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para compartir con tus contactos, dejar tu comentario, darle al me gusta y suscribirte a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video. Me despido deseándote suerte y éxitos en tu vida.